nombre es Felipe de la Cruz, vocero de los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. ...43 jóvenes de nuevo ingreso en la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero, que es una escuela formadora de docentes, ¿sí?, donde culminan sus estudios con una licenciatura en educación básica. Eran 43 jóvenes que en ese momento que suceden los hechos, pues tenían la consigna de conseguir transporte para trasladar a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, a la Ciudad de México, para conmemorar el 2 de octubre, que también es un crimen de Estado cometido por el presidente Gustavo Díaz Ordaz en su momento, en el 68, y se trasladan de la Normal a la ciudad de Iguala con la intención de recabar fondos económicos para el combustible, porque la empresa de autobuses en México está comprometida con la Normal a prestarle las unidades, pero ellos tienen que pagar los gastos de combustible. Para nosotros está claro que los responsables son funcionarios de alto nivel, como el coronel que estaba a cargo de la 27 Batallón ahí en Iguala, como Enrique Peña Nieto por cómplice, Tomás Herón de Lucio, que era el encargado de la investigación criminal en el caso de Ayotzinapa. ¿Por qué decimos que ellos forman parte de ese crimen? Porque el día 28 de octubre del 2014, Tomás Herón de Lucio, como jefe de la investigación criminal, saca a uno de los detenidos y lo lleva al río San Juan, una escena que inventaron ellos como parte de este crimen, a sembrar unas bolsas con restos humanos para que hicieran creer a todo el mundo que los jóvenes habían sido asesinados y quemados y sus restos convertidos en polvo, lo cual desmintieron con los laboratorios en Innsbruck, porque ninguno de los restos que se llevaron a estudio correspondieron a los jóvenes. A diario desaparecen jóvenes, principalmente estudiantes. Hoy sabemos que el Estado le tiene miedo a los jóvenes que estudian, se preparan, porque bueno, saben que un joven que se prepara pues es como un arma letal, porque la educación es eso, un arma poderosa para combatir a la injusticia y a los malos gobiernos de cualquier país. Para nosotros el tesoro que tenemos pues son nuestros hijos, y esto que ocurrió con nuestros jóvenes, que eran jóvenes pues, entusiastas como todos, con una ilusión, con pues, un proyecto de vida, y que le cortaron a ellos su proyecto y a nosotros nos cortaron pues la vida misma, porque no se vive. No se vive, no puedes vivir, no puedes dormir, no puedes comer, no puedes hacer nada sin pensar en dónde están y qué están haciendo, cómo están. Les estábamos diciendo a la audiencia que me encuentro vía telefónica, pero estamos en vivo. Ya José Benavides les dio también el número telefónico al cual pueden llamar, porque estamos en vivo y si quieren participar. Fíjese que si ven la cuenta de Twitter de Jesús Robles Maloff, que lo encuentran como @RoblesMaloff, ese Maloff es Maloof, y lo encuentran. Él tiene como un tweet fijo, uno que dice, nos hiere sobre herida abierta, refiriéndose a los 4 años de Ayotzinapa, y luego dice, lesión en el alma que no deja de doler y crece por cada una de nuestras personas desaparecidas, que son más que las de Ayotzinapa, en el contexto nacional de este país que ya les decía yo de Enrique. Luego dice que terminen ya los 4 años de impunidad, que por fin la justicia se siente entre las víctimas y saque del escondite a los verdugos. Me da la impresión que aquí Jesús está parafraseando a Rosario Castellanos en aquel texto de Rosario Castellanos, de que la justicia se siente entre nosotros. Bueno, sí, y dice él que la justicia se siente entre las víctimas y saque del escondite a los verdugos. Eso es lo que deseamos todos, mientras algunos comunicadores irresponsables a lo largo ya de los años he escuchado, he leído, que dicen ya den la vuelta, ya cierren ese capítulo. No, señores, están perfectamente equivocados. Bueno, saludo con mucho gusto. Ahora por fin nos encontramos en esta charla con Jesús.
los dos en nuestro país, en México. Acá en el sur está lloviendo, yo no sé por dónde te encuentres tú, Jesús. Muy buenas noches y gracias por aceptar, porque ya a esta hora sí pesa en México hacer el programa, cuando estoy en Los Ángeles son 2 horas más temprano. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches a todos mis paisanos en Los Ángeles, y siempre es un gusto estar con ustedes. Bien, Jesús, a 4 años de distancia de estos acontecimientos en el estado mexicano de Guerrero, de los que supongo ya las personas que escuchan esta estación allá en los Estados Unidos, pues tienen la información fundamental, la información básica. ¿Qué pasa por tu mente, pues, a estos 4 años? Yo estaba compartiendo con la audiencia el comentario que hizo en Twitter Enrique Peña Nieto, en el sentido de que a 4 años de los lamentables sucesos ocurridos en Iguala, Guerrero dice su gobierno está comprometido con las familias de las víctimas, dice Enrique Peña Nieto en su cuenta de Twitter que ahora estoy viendo en este momento. Y por otro lado comentaba yo que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se reunió, creo que fue en el Museo de la Tolerancia, ¿no? Se reunió con víctimas, con padres de las víctimas de Ayotzinapa, y por lo menos uno de los padres que hizo uso de la palabra decía que por primera vez sentía una verdadera esperanza sobre que se pudiera conocer la verdad de lo ocurrido hace 4 años. ¿Qué cruza por tu mente, tú que has seguido muy de cerca este caso a lo largo de estos 4 años? Bueno, es muy importante decir que Ayotzinapa es un parteaguas dentro del dolor, dentro del cúmulo de tragedias que se han reunido y apilado una tras otra en estos 12 años de guerra. Y es un parteaguas porque ya no solo refleja la incapacidad del Estado de detener la violencia, de investigar, de procurar justicia, sino nos abrió los ojos a la franca cooperación de autoridades de todos los niveles en el terror. Es decir, no solo se trataba de no investigar, de criminalizar, de militarizar, de ser inútiles, sino se marcó un momento en donde las autoridades francamente, cínicamente se pasaron del lado de los criminales, si alguna vez estuvieron de nuestro lado. Entonces, es importante decirlo porque no es el único caso, quizá no fue el primero donde esto ocurrió, la guerra sucia se trató básicamente de eso, el Estado contra la población, pero el nivel de vamos a decir, descomposición que mostró el caso de Ayotzinapa es importante. 4 años han pasado de ese momento que digo en donde las autoridades colaboraron, crearon el entorno para la desaparición de 43 estudiantes y colaboraron en su desaparición activamente, unidos, vamos a decir, en una sola fuerza con el crimen, y han hecho, después de 4 años, han seguido ese camino. Si podemos, vamos a decir, hacer un repaso rápido, adelantando el cassette, esas viejas videocaseteras, ¿no? Haciendo un forward o adelantando la cinta hasta el tuit de hace 4 años, hasta el tuit de Peña Nieto, mostraremos que ese nivel de cinismo sigue presente al decir estamos, como dices tú, Rubén, con las víctimas de Ayotzinapa, así lo ha posteado en Twitter Enrique Peña Nieto, pero su procuraduría, por ejemplo, activamente en las últimas semanas y en los últimos meses se ha dedicado a impugnar toda resolución judicial que pueda recomponer la investigación, por ejemplo. Es decir, no solo se contradice el mismo, sino contradice la realidad, ¿no? La realidad es que la PGR ha impugnado 3 resoluciones del Poder Judicial y esos son los hechos, no sus palabras. Oye, Jesús, escuchaba yo, antes de pasar a esta reunión que tuvo el presidente electo con Olga Sánchez Cordero, quien será la futura secretaria de Gobernación, estaba yo escuchando viendo un programa de televisión, La Hora de Opinar, en el que participaba Denise Dresser, y decía que algo que se ha perdido de vista
en el tema de Ayotzinapa es que en el centro de todo esto está el tema del narcotráfico y de las drogas. ¿Tú qué opinas de ese comentario? Algo que también dijo, con lo que estoy de acuerdo, es que se sigue defendiendo una verdad histórica supuesta que en realidad es una mentira histórica. Eso me gustó. Pero lo otro, bueno, está inmiscuido el tema del narcotráfico, en todo esto, etcétera. Pero en el centro, en la esencia de este tema está la guerra, la llamada guerra contra el narcotráfico. Es decir, está en el centro, pero no está en el centro como para explicar y justificadamente y veladamente justificar que esa fue la razón. Está en el centro por la descomposición del Estado. Es decir, yo no creo que nadie en su sano juicio pueda pensar que haciendo cualquier tipo de actividad en la calle estés a algunos pasos de alguien que tenga que ver con el narcotráfico. Es decir, este país está atravesado por la indiferencia gubernamental, por una activa política que criminaliza sustancias de ese tema. Es decir, es como decir, bueno, tuvo que ver la pobreza. Pues sí, la pobreza está en todos lados. Es decir, sí creo que ese tema concretamente y específicamente relacionado con el autobús que se dice tenía droga, es solamente se usa para justificar algo que no es justificable. Lo que creo es tampoco que ayudaría a decir que no tiene nada que ver. Yo creo que tiene que ver, como tiene que ver la pobreza, como tiene que ver otras cosas, pero el centro del problema no es el tema de las drogas, sino el centro del problema es la actividad criminal del Estado, y eso es algo que creo debemos recordar, actividad criminal de todos los niveles del gobierno que aún no han rendido cuentas. El ejército sigue sin rendir cuentas adecuadamente, las autoridades estatales siguen sin rendir cuentas adecuadamente, y por supuesto toda la investigación de la PGR, que hay que decir, en resumen, el Poder Judicial es al que ha sacado una mejor dignidad en todo esto, que ha dicho, no, esa investigación no sirve, se tiene que hacer otra investigación. Y eso es el centro del problema, no el tema de las drogas. Claro, es lo que me parece, y por eso me permití hacerte esa pregunta. Oye, Jesús, ¿qué te parece si escuchamos algo que dijo Andrés Manuel López Obrador el día de hoy al reunirse con los familiares de las víctimas de Ayotzinapa, sus compromisos para que esto llegue a esclarecerse, junto con Olga Sánchez Cordero, quien será en su gobierno la secretaria de Gobernación? Es algo muy breve de lo que dijo hoy, pues, Andrés Manuel López Obrador, y ahorita continúo, estoy hablando con Jesús Robles Malof, activista, especialista en derechos humanos, quien escribe en sinembargo.mx. Esto dijo hoy, aquí en México, a 4 años de lo acontecido en Ayotzinapa, Andrés Manuel López Obrador. Nosotros vamos a cumplir. Les comentaba yo a las madres, a los padres de Ayotzinapa, que en la campaña fui prudente. No ofrecí lo que no iba a poder cumplir. Me moderé porque los compromisos se cumplen. Ahora puedo decir con plena seguridad que voy a cumplir todos los compromisos que hice en campaña. Y un compromiso fue el de aclarar el lamentable caso de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Y también dije que no debemos de temer si se conoce la verdad. Las instituciones se fortalecen con la verdad, se debilitan con la mentira. No es cierto
de que si se investigaba y se llegaba a conocer la verdad, se iban a debilitar las instituciones del Estado mexicano. Eso es falso. Se debilitan si se oculta la verdad. Por eso yo creo que se va a hacer justicia y que en vez de debilitarse las instituciones, se van a fortalecer cuando todos conozcamos lo que realmente sucedió y se sepa el paradero de los jóvenes, se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables. Este es el mensaje que quería yo transmitir a ustedes, es lo que se habló en la reunión con las madres, con los padres, y reiterar mi compromiso de cumplir, de no fallarle, en este caso, a las madres, a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, y de no fallarle al pueblo de México. No vamos a traicionar la confianza de nuestro pueblo. Muchas gracias. Pues ahí tiene las palabras de Andrés Manuel López Obrador, en estas palabras comprometido con el esclarecimiento, el conocimiento de la verdad de lo ocurrido en Ayotzinapa. Te pregunto, Jesús Robles Malof, ¿pudiera no llegar a cumplir esto? ¿Pudiera llegar a quedarse con muchas otras cosas en México, asesinatos, magnicidios, etcétera, y que no conociéramos la verdad, por muy buena intención que pudiera tener el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador a partir de 1 de diciembre? Claro que sí, puede no cumplir, puede no llegar a dar resultados esperados, pero quiero detenerme en el hecho histórico que sucedió hoy. Es decir, lo de hoy es importante porque se cambia teniendo actitudes como la que tuvo Andrés Manuel hoy y su equipo. Tú sabes, Rubén, que yo lo he criticado en muchas ocasiones, antes, sí, durante y después de la campaña. No me gusta la idea de militarización que está proponiendo. Hay un debate y estoy muy dispuesto, junto con muchas organizaciones, a discutir los detalles. Con su equipo no me gustan otras cosas, no me gusta que mande besos no solicitados, que se refiere a los medios a veces como se refiere, que son básicamente cosas menores de un gobernante. Si pensamos que hoy se sentó con toda la humildad que esto requiere y se ha sentado en muchas ocasiones ya con víctimas a escucharlas, ¿no? Y lo de hoy no solo es importante por los compromisos que hace, que puede en efecto verse rebasado, pero él se apuntó para una chamba que significa eso, decir que va a poder y hacer todo el esfuerzo por lograrlo. Entonces creo que es importante, pero voy a decir algo que puede pasar inadvertido y no quiero que suceda así, de la importancia que su gobierno está comprometiendo, es algo que me parece fundamental y que no cualquier gobierno se compromete, que es el acompañamiento y el seguimiento de los organismos internacionales. Sí. Cuando decimos esto, los defensores podemos estar diciendo algo menor, que no se entiende, complicado, pero significa que vas a traer a alguien que te va a criticar casi de seguro y que te va a cuestionar. Todos sabemos la historia del GIEI, ¿no? O si volteamos a ver a Nicaragua o a Guatemala, que estos organismos en investigaciones de crímenes de lesa humanidad a veces incluso son corridos del país. Normalmente no es bienvenida la ayuda de alguien que te va a decir la verdad, que está haciendo malas cosas. Entonces, eso es muy importante. Han demostrado una y otra vez que están dispuestos a que exista una rendición de cuentas de organismos que son por naturaleza críticos. Esto no va a resolver el fondo de las cosas, pero sí va a ayudar a que las víctimas y el gobierno construyan otro camino.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta participación de todos estos organismos internacionales, el reunirse López Obrador directamente con ellos en otro tono. Yo con todo respeto, no, cuando yo veía al señor Peña Nieto reunido con estas personas, pues no le sentía congruencia ni sensibilidad, sinceridad, ni a muchos de sus funcionarios, y Murillo Karam y el famoso aquel "ya me cansé". Es un tema crucial, y esto definitivamente yo también comparto contigo el aspecto histórico, y que por lo menos en este momento les ha abierto una esperanza a los padres de estos 43. Te propongo, Jesús, que escuchemos también el testimonio de un padre de los 43 que se expresó de esta manera el día de hoy ante la reunión con López Obrador. Vamos a escuchar a este padre de familia. Pero también es un día emblemático para todos los padres y madres que hemos sufrido juntos. Hemos pasado hambre, hemos pasado frío, hemos pasado soles calientes, hemos pasado lluvias, mojados, marchando, gritando. Y eso también nos ha llenado de rabia, porque no hemos tenido un gobierno que se haya preocupado por este caso de los alumnos, de nuestros hijos, de nuestros 43 muchachos que estamos esperando con ansia, con una gran ansia de abrazarlos y de besarlos y decir: te quiero, hijo. Eso estamos esperando. Escúchenos. Y quisiera decir más, pero yo lo que puedo decir es que les agradezco y que sentimos una gran esperanza y que así va a ser, porque si no, de lo contrario, yo personal prefiero morirme y no seguir viendo a estas madres cómo sufren, cómo se debaten en el dolor. Cuando mi esposa me pregunta qué vamos a hacer si no encontramos a nuestro hijo, se me parte mi corazón y quisiera decir una mentira, una esperanza, pero no puedo decirlo, no puedo engañarla. Siento la gran rabia por tanto tiempo perdido, por no tener a mis demás hijos en casa, porque no los puedo, nosotros andamos saliendo y eso los hemos dejado, casi se puede decir que en el olvido, por andar buscando a nuestro hijo. Esa impotencia, esa rabia de ver al gobierno como obstaculizó, nunca en ningún momento nos dio esperanza. Siempre decían que sí, trabajaban y trabajaban y trabajaban y nunca hizo nada, solamente decían. Pero muchas gracias. Nos vamos a ir de aquí a la marcha, pero con un corazón tranquilo, lleno de esperanza, y también nuestras familias donde se encuentren también sienten, también ven esa luz de esperanza. Dios quiera que podamos abrazar a nuestros hijos. Dios quiera que sí lleguemos a la verdad. Muchas gracias. Gracias por este día. Es el primer día en todos estos 4 años que los padres nos sentimos con esa esperanza. Es el primer día que un gobierno nos dice: sí, les vamos a ayudar, sí, vamos a saber la verdad. Es el primer día y por eso estamos contentos. Estamos con el corazón lleno de esperanza. ¿Qué te parece, Jesús Robles Malo, de este testimonio, no? Ay, mira, ¿qué te puedo decir? Mira, estoy llorando, ¿no? Ya lo había oído en la tarde y no puede uno dejar de llorar por el tema de pensar que no tienes a tu hijo a tu lado y que quieres verlo y que necesitas saber qué le pasó. Perdóname, Rubén, pero soy así lo que... No, nada que perdonar. A mí me emociona igualmente y somos seres humanos y seremos periodistas y todo, pero justamente, fíjate, yo lo iba a decir ahora que estaba yo pensando, como padre de familia que soy, tengo 2 hijos y ante una situación de esta naturaleza, escuchar este testimonio, sobre todo cuando dice prefiero morir, ¿no? Y preguntarnos, es un sufrimiento inconmensurable el que están sintiendo, pero mucha gente, no sé si te ha tocado, en los medios de comunicación,
incluso diciendo ya que esto termine, ya que le den la vuelta, ya eso ya se aclaró, ya se dijo, o sea, borrón y cuenta nueva, vamos para adelante. Lo he escuchado en comunicadores, varias mujeres de estos canales de televisión, en fin, de estas que enseñan, que más que dar noticias muchas veces enseñan las piernas. Lo he visto muchas veces. Sí, no, el punto, quisiera reiterar lo que he dicho en otros espacios. Cuando me han preguntado qué significa la desaparición, en términos, vamos a decir, no estrictamente legales, sino humanos, hago la reflexión, Rubén, que normalmente asociamos la desaparición al homicidio. Esto es, vamos a decir, entendible en el sentido que la persona se va, ¿no? Sí. Para los que estamos, vamos a decir, que no lo hemos vivido. Pero no es así para quienes los han vivido, porque la desaparición no se parece al homicidio, sino se parece a la tortura. ¿Por qué se parece a la tortura? Porque quienes son desaparecidos no se van del alma de quienes no los han enterrado, por ejemplo. Tengo unas palabras grabadas en mi corazón de Tita Radilla, hija de don Rosendo Radilla, que ha buscado a su padre por 40 años. Y durante esos 40 años le dijeron, Tita, ya descansa, ya cierra la herida. Y ella respondió con uno de los fragmentos más importantes de la lucha por las víctimas en la historia, diciendo, yo no puedo cerrar una herida, yo no puedo olvidar ni cerrar una herida que no ha cerrado, porque para que cierre se necesita saber qué pasó con mi papá. Y eso es lo que debemos entender cuando de desaparecidos se trata, que no piensan en que murió. Pueden con los años quizá construirse esa idea, pero el cotidiano de las personas, de las familias de personas desaparecidas es la tortura. Es pensar si tiene frío, decía Tita Radilla, pensar si tiene hambre, pensar si los extraña, si está pensando en nosotros. Y eso parte el alma, Rubén. Absolutamente parte el alma y es una tortura. Fíjate que, bueno, estamos en una coyuntura muy especial, ¿no? Porque por un lado estos son estos 4 años, pero recordando que estos normalistas de la escuela normalista de Ayotzinapa, su intención era llegar a la Ciudad de México para conmemorar los acontecimientos de 1968, de Tlatelolco. Y justamente ahora, en el 2018, en este siguiente octubre, se estarán cumpliendo 50 años de aquellos acontecimientos de Tlatelolco, pero luego tenemos el cambio de gobierno el 1 de diciembre y una promesa de una cuarta transformación del país, un país que por estos organismos internacionales que tú señalabas ha sido señalado como el país de mayor impunidad en muchas áreas, de mayor corrupción en muchas áreas. O sea, es una coyuntura muy interesante y unos padres que no se han doblegado. Se decía yo de la coyuntura, del momento, de 4 años de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo, en el siguiente octubre, 50 años del 68, estudiantes de la Normal que iban precisamente a conmemorar los acontecimientos de hace, bueno, en aquella ocasión menos, pero ahora serán 50 años, y luego un cambio de gobierno que tiene como promesa fundamental la cuarta transformación del país, que necesariamente, decía yo, tiene que pasar por el valor de la verdad y por la justicia. Entonces, es una coyuntura muy especial la del país en este momento y esta conmemoración de algo pues sumamente triste, ¿no? Sí, y creo además que es muy importante decir, porque hay que ser lo más específicos posibles para no repetir cosas que suenan como a temas que hemos escuchado siempre. México es el único país en todo el hemisferio que no ha sentenciado a una persona por crímenes del pasado, es decir, los crímenes asociados a la guerra sucia de los 70. Hubo procesos contra Echeverría, algunos generales que no terminaron con penas efectivas. Esto sí distingue a México, la impunidad mexicana, como la impunidad, vamos a decir, que marca la triste regla. No hay país, si recorremos Guatemala juzgando a sus dictadores, Nicaragua, Colombia, Perú, Chile,
Brasil, Argentina, no se diga, todos han juzgado los crímenes del pasado y México nunca juzgó verdaderamente, y por eso la impunidad es tan dolorosa en México, y que se abra ahora una esperanza de que esto termine, me parece fundamental. Los retos van a ser, creo yo, empezar a trabajar desde el primer día. Algo que quisiera destacar también, que me parece fundamental, es que entre los acuerdos está el 1 de diciembre, y eso me parece muy importante, se emita un decreto para que todas las instancias del gobierno colaboren con la creación, ya no solo por virtud de la sentencia del tribunal que se confirma sobre la creación de una comisión, sino además el gobierno creará, y yo supongo que estará en sintonía con esta sentencia, una comisión especial de investigación, y que esa comisión tenga un decreto que le ayude a obtener la información de todas las autoridades. Lo importante, creo yo, es que existen altas probabilidades de que no se pueda esto cumplir por la realidad, las inercias y quienes desde la oscuridad busquen obstaculizar esta investigación, pero que los padres, junto con instancias internacionales y el gobierno de AMLO, bajo la supervisión de la exministro Cordero y el trabajo de Alejandro Encinas, que es una persona en la que yo confío, caminen juntos y juntos vayan viendo estos obstáculos. Es decir, no es lo mismo que una víctima, una familia esté viendo lo que sucede realmente y todas las dificultades, a que se le niegue información y que se le diga que no, y entonces quizás si no se logra tan rápido la justicia, no habrá un resquebrajamiento social ni una confrontación, porque las mismas familias estarán viendo a qué tipo de fuerzas nos enfrentamos juntos quienes queremos cambiar México. Entonces, esto yo creo que va a ser fundamental, que el gobierno siga abierto a partir del 1 de diciembre, que trabaje con las familias, que sea honesto cuando la riegue, pues decir me equivoqué, y yo creo que las familias van a agradecer esto, a pesar que la justicia no se dé inmediatamente, creo. Eso es clave. Yo me haré, por supuesto, seguro de que trataré con mi trabajo junto con las organizaciones en que esto sea posible, que se construya ese camino y que pues no exista, vamos a decir, un obstáculo más en este caso. Oye, haciendo un pequeño paréntesis del tema que ocupa los 4 años de Ayotzinapa, ya ves estos cadáveres que han surgido en aquel tráiler en Guadalajara, o sea, el escenario es verdaderamente, o sea, no sé si los mexicanos de repente nos vamos acostumbrando a escuchar todo esto, pero es verdaderamente de horror, ¿no? O sea, algunos dirán, no es para tanto, no exageren, no hagan amarillismo, en fin, pero estas últimas noticias que hemos tenido son verdaderamente espeluznantes, ¿no? Totalmente. Y hablan de una tragedia que pasó en nuestra sociedad y que cuando despertemos va a ser una pesadilla si ahora no lo es, que lo es, pues. Y guardadas todas las proporciones pasará como en la Alemania nazi, cuando los alemanes descubran que vivieron y que en algunos casos fueron partícipes de el peor trato que la humanidad se ha dado entre sí. Y yo lo digo así porque la tragedia que pasó en México es que la disfuncionalidad de nuestro país por la violencia y la desaparición hizo que paradójicamente siguiera funcionando la mitad del país, mientras otra mitad se desangraba. Exacto. Y que pudieras tener comercio en algunos lados, progreso, centros comerciales, vida urbana, vamos a decir, una vida totalmente, vamos a decir, integrada, con una vida totalmente desintegrada. Y cuando nos demos cuenta que eso tuvo un costo, como el que se está mostrando, vamos a pensar que qué hicimos cuando nuestro país se desangraba. Es una pregunta que yo siempre me he hecho cuando mi hijo crezca. Y diga, oye papá, ¿qué hacías tú mientras tu país se desangraba? Yo quiero decirle, oye hijo, intenté hacer algo. No quiero decirle, oye, perdón, estaba viviendo mi vida feliz. Entonces,
el tema de los cuerpos es eso, es decir, es la pesadilla, es entender que cerramos por muchos años los ojos y permitimos al cerrarlos que esa autoridad criminal no construyera espacios dignos, no investigara, no sepultara a las personas, no permitiera el duelo de miles y miles de familias. Jesús, ¿cómo los médicos utilizan para una enfermedad, la causa de una enfermedad, utilizan esta palabra de la etiología de la enfermedad? Robándome un poco de la gramática médica, el término, ¿cuál es la etiología, en tu opinión, de esta patología nacional de impunidad, de corrupción, de situaciones dantescas, de asesinatos tremendos? O sea, sé que está la cosa del narco, etcétera, pero hasta dónde está metido? Bueno, ya sabemos que hay, yo he dicho muchas veces, ¿no?, que negar que en la política está metida el narcotráfico es como negar que Mickey Mouse está metido en Disneylandia. Pero, en fin, hemos llegado a ver, o sea, yo sigo pensando que la mayoría de los mexicanos somos gente buena, gente correcta, que luchamos cada día de manera honesta por llevar el sustento a nuestros hogares. Pero, cómo llegamos a esto, Jesús? No, sé que no, bueno, sí eres sociólogo, ¿no? Eres sociólogo, claro. ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, soy abogado, soy filósofo. Perdón, me estaba equivocando con Bernardo Barranco, él es sociólogo. Bueno, sí. Nadie es perfecto, Bernardo, no es cierto. Yo lo que creo es que, mira, no es muy difícil explicárselo, la raíz es el Estado criminal, pero lo voy a explicar de esta manera. Una forma natural de supervivencia que la humanidad ha construido con años es darle espalda a la muerte, y eso está bien porque eso nos ha permitido ser una especie exitosa. Cosas que no entendemos, como por qué hacemos el duelo y por qué enterramos, lo hacemos también para sobrevivir. No todas las especies, quizás somos la única especie, en algunos momentos los elefantes lo hacen, que venera a los muertos y que los entierra, y los entierra no solo por toda la simbología y el amor y todo eso que sentimos, sino también por cosas biológicas, ¿no? Los cadáveres enferman en el sentido de su descomposición. Entonces, estas narrativas de duelo y todo tienen que ver con sobrevivir. Y es natural que el olor a muerte sea de los peores olores que sentimos, porque nos ayuda a alejarnos de una fuente de infección. Esto está biológicamente comprobado. Dicho, extrapolado esto en términos sociológicos, dar la espalda a la muerte es algo perfectamente entendible, es humano, y es algo que nos ha permitido sobrevivir. El problema fundamentalmente es que el Estado se ha dedicado a, es un Estado que ha sido criminal durante por lo menos buena parte de los últimos 80 años, se ha dedicado a cortar, vamos a decir, el razonamiento que viene desde que alguien comete un delito a que sea castigado, es decir, ha debilitado toda la parte de en medio que nos lleva a exigir no solo que sea, vamos a decir, detenido, sino que sea procesado y sancionado y el daño sea reparado. Eso es lo que precisamente el Estado mexicano no ha hecho en los últimos años, las últimas décadas, y entonces, cuando se comete un delito, lo menos que puedes esperar es castigo. Y se propician desde arriba, porque es el ejemplo que nos pone Peña Nieto, de ahí para abajo todos los presidentes, el que comete un delito no solo no se castiga, sino se cae para arriba, invirtiendo las leyes de la física, que sube, es decir, es mucho más efectivo delinquir que no delinquir. Y eso es lo que genera esta disfuncionalidad en el país. Si el delito no se castiga, entonces se premia en la realidad. Y eso es lo que nos está pasando ya, una factura que tiene que tener un fin, porque por eso votamos, por ponerle un fin a esa irracionalidad. Pero fíjate, hay medios que le siguen diciendo a los mexicanos que con López Obrador no va a haber ese castigo, que con López Obrador va a haber el pacto, la amnistía, la negociación. Es lo que están diciéndole. Todavía muchos comunicadores siguen manejando esa idea.
y entonces pensarán, entonces con López Obrador no va a haber castigo, y tú acabas de decir que si no hay castigo, bueno, pues se va alimentando está en la raíz de esta problemática nacional que tenemos. Sí, el problema es que están defendiéndose, es decir, esa es la respuesta ante una voluntad mayoritaria por terminar con esta guerra. Entonces, aprovechan estratégicamente una propuesta que busca, vamos a decir, quitar la paja del crimen, que es todas aquellas personas que no tenemos por qué meter a prisión, vamos haciéndolas, vamos ofreciéndoles otro camino. Y eso es lo que se llama amnistía. Ya habíamos hablado en una entrevista posterior, como al principio creo que fue mal explicada por el mismo equipo de AMLO, pero después es una propuesta muy consistente con la pacificación, lo hemos apoyado y lo hemos dicho. Es quitar, vamos a decir, todos los casos que no sean relevantes, eso es lo que quiere decir la amnistía, todos los delitos no violentos, todos los hechos delictivos que no deberían merecer prisión, sino otras medidas, otras alternativas, y centrarnos precisamente en lo importante, en aquellos delitos violentos, en aquellos delitos que impliquen un daño como el homicidio, asesinato, secuestro, como vamos a decir, es aquellos delitos que se cometen desde el poder, desaparición forzada, desplazamiento, en fin, y centrarnos en eso. Y han dicho claramente una y otra vez, pero los medios están resistiendo esto, los medios tradicionales, que han dicho una y otra vez que no se contemplan delitos violentos en la amnistía, es decir, que los delitos que verdaderamente hieren a la sociedad no es aquel que siembra amapola, no es aquel como esta nota de hoy, jocosa y todo, el que siembra marihuana en el periférico. Eso no daña, básicamente. Sí, la nota de hoy es un poco ridícula, ¿verdad? Tuvo que llegar el ejército porque los policías no pueden quitar esa marihuana. Tuvo que llegar miembros del ejército para... o sea, es francamente ridículo porque cualquier, incluso el alcalde podría haber dicho, a ver, al de limpia, quiten eso, lo resguardamos y le avisamos al ejército, y no tiene por qué ser noticia porque eso no daña a la sociedad. Eso no causa que alguien sufra, eso no causa sangre de ninguna manera, pero ese es el estilo que los medios convencionales defienden y eso es lo que les preocupa, que haya marihuana sembrada en el periférico o que la gente que siembra amapola en Guerrero sea encarcelada. Y lo que están proponiendo que hay que apoyar, Andrés Manuel, es que nos centremos en los violentos, que nos centremos en la corrupción y eso creo que puede cambiar. Los retos son muchos, yo no quisiera que en unos meses nos oyeran a ti, Rubén, y a mí diciendo esto y que nos digan, pues qué ingenuos eran, ¿no? Yo creo que hay que decir, los retos son muchos. Hay algunas señas que no son buenas del equipo de AMLO, pero no existe la perfección. Y lo que sí existe de su parte, que es importante, es la voluntad. Y creo que es tarea de nosotros. Yo nunca he pensado que voto por alguien y me voy a ir a dormir, y no lo he hecho. Claro, pues yo tampoco y no lo vamos a hacer. Hoy nos estamos acercando pues a la recta final del programa. Quisiera antes de preguntarle a José Benavides si hay alguien ahí que haya llamado, porque hace mucho que no hacíamos el programa y así abriendo teléfonos, pero también Ernesto Zedillo, el expresidente mexicano después de Carlos Salinas, acaba de decir que se equivocó, ¿no? Han manejado la noticia como el expresidente dice que acepta que se equivocó en la estrategia en contra de del narcotráfico, mientras Felipe Calderón pues sigue apoyando su estrategia. Bueno, está también dentro de este contexto, ¿no? Totalmente. La verdad es que no he tenido tiempo de verificar que eso decía. Habían dicho que era una noticia que no era pertinente, pero lo que es cierto es que Zedillo ha apoyado algo que me parece central, que debemos discutir, que el nuevo gobierno muy bien está abierto al diálogo, en legalizar las sustancias, algunas por lo menos, y eso claramente Zedillo lo ha hecho. Es otra de las cosas que debemos entender, que estamos en la irracionalidad que vino de nuestro querido gobierno de Estados Unidos, que por cierto yo quiero mucho al pueblo norteamericano y sé que su gobierno no representa, y por supuesto sé que hay una gran mayoría racista, pero hay una gran mayoría también solidaria. Pero bueno, la prohibición vino de Estados Unidos porque
la gente quizá no sabe que la Carta Magna de Estados Unidos está hecha en papel de cannabis, ¿no? El cannabis era el papel de regular, y todos los madereros del sur de Estados Unidos, el sur y el norte de Estados Unidos, impusieron la prohibición solo para vender el árbol. Y por eso hay prohibición, no es porque hagan daño, la marihuana no hace daño. La mayoría de las sustancias que hacen más daño son las que se venden en la vinatería. Entonces, acabemos ya con la prohibición. No va a ser sencillo porque Trump no va a querer, pero nosotros podemos darle una lección al señor y paremos esta locura. El crimen va a seguir, por supuesto, pero lo podemos ir acotando. Claro, pues yo le recomiendo a la audiencia que nos está escuchando en este momento allá en California, pues un libro de Gary Webb, este periodista de San José Mercury News. Ahora ya incluso hicieron una película que se llama Dark Alliance. Si no lo conoces, Jesús, hijo, consíguelo, por lo menos ve la película de una alianza, Dark Alliance. Bueno, Gary Webb, este periodista que puso al descubierto en el contexto de todo esto de Irán-Contras, cómo estaban envenenando con drogas en los sectores negros y deprimidos y latinos en Los Ángeles, California, para todo el contexto esto de Irán-Contras. Hizo esta investigación. Estaban fascinados en el periódico y luego empezaron las presiones en contra del periódico, en contra del periodista. Tuvo que salir de su casa, se refugió en un hotel y de repente lo encontraron suicidado. A Gary Webb. Oye, Jesús, pues entonces, ¿cuál sería tu conclusión para terminar el programa, tu comentario final que le quieras dar a nuestra audiencia? Y luego esto estará en mi canal de YouTube, en rubenluengas.com, y ahí Pastor Delgado, que me está ayudando en este momento también reproduciendo los comentarios que ha hecho Jesús. En Twitter, luego me hace favor cuando tiene tiempo, pues siempre lo ha hecho, pero vaya, lo hará próximamente, de subirlo al canal de YouTube. ¿Cuál sería tu conclusión, Jesús? Y nuevamente te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. Con mucho gusto siempre para mis hermanos de Los Ángeles y contigo, Rubén, que has navegado y has padecido la persecución también como lo hemos hecho nosotros, y pues sí, que es lo de menos frente al dolor de las familias. Y creo que es esa mi conclusión, cuando a veces queremos ser como algunas personas, pienso en Fernando de Lauzarán, o algunos que piensan que son el centro de la noticia, pensar que nosotros o algún otro personaje merece ser la noticia, pensar que este país, los que merecen ser las noticias todos los días, y que sean, esperemos, noticias nuevas, son las víctimas de esta guerra. Y creo que es eso lo que tenemos que pensar, que no nos indigne que sigan luchando, porque nos indigne más que no estemos luchando con ellos. Que yo hago votos para que el nuevo gobierno entienda y que, vamos a decir, fortalezca esta apertura que tiene. Hago votos también para que corrijan sus errores, que no piensen que si se los decimos es por molestar, sino por fortalecer este nuevo proyecto. Me preocupa la iniciativa de Ricardo Monreal en el Congreso, que busca ampliar más las penas, la prisión preventiva oficiosa, ya lo hablaremos después, pero todo esto es en buena fe. Queremos que este gobierno sea un buen gobierno, y a los que nos escuchan o nos oyen ver en Twitter, les digo también que tenemos que trabajar, es decir, no es tarea solo de ese gobierno, sino de nosotros también. Muy bien. Jesús Robles Malov, pues te agradezco muchísimo. A ver si algún día nos encontramos, ya que estoy acá en la Ciudad de México. Ahí te invito a tomar un café o un vinito, ¿no? Si es que te gusta el vino. No, yo soy más de comer, soy gordito, así es que tacos. Bueno, recibe un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Jesús Robles Malov.